De acuerdo. Bueno, iremos empezando. La otra compañera que falta estará al conectar, pero así no vamos atrasando todo tanto. Primero de todo, bienvenidas a todas. Me presento, yo soy Jana Morón y también modera conmigo Zaira Domínguez, que estará por aquí, ya la veréis. Y nada, muchísimas gracias, primero de todo, por este espacio y procedamos con el panel de hoy que suena muy interesante. Recordar que se llama Educación Sexual Integral, Servicios de Salud y Pornografía en la Era Digital. Entonces, procedo a presentar a nuestras participantes. Primero tenemos a Marina Díez Pastor Prado con una investigación que se titula Intercrisis, ESI para una vida digital sana y consciente. Muchísimas gracias, Marina, y bienvenida. Voy a presentar primero a las ponentes de hoy y después te doy paso, ¿vale? Después tenemos a Esther González Muñoz de la Universidad Miguel Ángel en Alicante y su investigación se titula Pornografía como pedagogía, impacto del consumo de material sexual explícito en la construcción de la educación sexual de los jóvenes. Bienvenida, Esther. Creo que estás aquí, ¿eh? Y me escuchas. Lamentablemente hemos tenido una baja, ha surgido un imprevisto y Camino no ha podido venir y no va a poder presentar. Aún así, su trabajo se llama Abordar la corporalidad en el estudio de los centros de atención primaria y estoy segura que en algún momento, si tenemos la oportunidad, la podemos contactar. Y finalmente cerrará esta presentación Melina Antonucci de la Universidad Nacional de Mar del Plata, enmarcada en el grupo de estudios de familia, género y subjetividades, con su presentación Mi educación sexual fue YouTube, narrativas audiovisuales de jóvenes transmasculinos en Argentina. Recordar que las presentaciones durarán alrededor de unos 15 minutos para poder hacer al final un espacio grande de debate, preguntas, reflexiones y todo esto, ¿no? Entonces, vamos empezando. Marina, te doy paso cuando quieras. Vale, genial, muchas gracias. Lo mismo, ¿no? Reiterar, pues por facilitar este espacio, por estar aquí y por las demás presentaciones, que las que van a venir no las he escuchado, pero las anteriores también han sido muy nutritivas y siempre viene bien que ampliemos, ¿no? Los conocimientos sobre temas de sexualidades. Vale, entonces, bueno. Yo quería preguntar, lanzar así la preguntilla, luego he pensado que era un poco raro porque no podéis responderme, pero si queréis darle a la manita o lo que sea, de quiénes de aquí habéis acudido más de 2 o 3 veces a Internet a buscar algo de información sobre sexualidades, ya sea para aprender algo nuevo o para completar o contrastar ideas que ya teníais. Y luego, ¿cuántas lo habéis hecho cuando erais más peques, no? Entonces, bueno, las dudas que tenemos sobre estos temas y tantos otros son naturales. Ah, mira, veo que por aquí habéis respondido. Sí, genial, gracias. Vale, entonces, las dudas que tenemos sobre estos temas y tantos otros son naturales, pero muchas veces quienes nos rodean, familia, educadores, amigues, no tienen todas las respuestas, ¿no? O igual también es que nosotras no nos atrevemos a hacer todas las preguntas, que esto creo que es algo que también pasa. Entonces, lo que antes no se preguntaba o se preguntaba muy por lo bajín y así cubriéndonos la cara, hoy se busca en línea. Entonces, al final, el mundo digital se ha convertido en uno de los principales espacios de socialización para infancias, adolescencias y juventudes. Dejo a un lado personas adultas, que también, pero me centro en este colectivo, que voy a llamar peques, no por hacerles de menos, sino por un poco de forma narrativa, por así decirlo. Entonces, bueno, la conexión en redes para este grupo etario es una experiencia vital diaria y muy necesaria, ¿no? En este espacio se comparten afectos, saberes, deseos, bueno, opiniones, dudas, cotilleos, mil datos, ¿no? De una manera que es constante y además instantánea. Pero además es un espacio en el que también se comparte muchísima información que van desde narrativas pornográficas hasta discursos estereotipantes y prejuiciosos. Inevitablemente, todo este contenido va permeando en el imaginario de quienes lo consumen, ¿no? Afectando así en su propiocepción y también en la construcción de sentidos en torno a temas de sexualidades.
Entonces, la curiosidad existe, está ahí, va a resistir y va a persistir, ¿no? Por no responderla no se calle. Entonces, por mucho que la censuremos o eso, la silenciemos, esta curiosidad va a seguir existiendo. El problema es que se siga entendiendo que esta curiosidad es un riesgo a contener, ¿no? En vez de reconocerla como una forma muy legítima de aprendizaje y desaprendizaje. Al final, la curiosidad, que yo pienso que siempre es genuina, es porque las peques quieren y necesitan saber, entender, ver, ¿no? Todas esas cosas sobre un tema tan tabú como es las sexualidades, y ante la falta de respuestas utilizan lo que tienen más a mano y aquello con lo que están bastante familiarizadas, que es lo que encuentran en el mundo digital. Entonces, no es esa búsqueda el problema, sino las condiciones en que ocurre esa búsqueda, ¿no? Y los resultados de esa búsqueda. Porque cuando hay una educación sexual que es débil o directamente inexistente, que es lo que suele pasar, los contenidos que se encuentran en las redes y en las plataformas y en los sitios porno, por ejemplo, ocupan un lugar central y reemplazan el lugar de la pedagogía, ¿no? O de esa posibilidad de educar en sexualidades. Entonces, sumémosle y solo un breve apunte a que cuando utilizamos estos dispositivos hay unos algoritmos que además no son neutros y siempre premian ciertos contenidos, ciertos cuerpos, invisibilizan otros, priorizan algunas narrativas frente a otras y demás. Entonces, al final, lo digital se convierte en en un espejo distorsionado de las sexualidades, donde las lógicas de mercado y del espectáculo reemplazan la posibilidad de diálogo, de reflexión y de comunicación. Entonces, aunque las peques estén muy familiarizadas con el uso de estos dispositivos y demás, o sea, esta destreza tecnológica, que además como que nacen, ¿no? Con esos dispositivos en las manos cada vez más, no implica que se haya podido desarrollar un pensamiento crítico o una comprensión consciente y analítica de los contenidos que están consumiendo. Entonces, al final, lo que ocurre es como que un poco la respuesta del mundo adulto es que nos refugiamos en el miedo y en la demonización del mundo digital, ¿no? Del cual hay que proteger a las peques o hay que prohibirles el acceso directamente. En la mayoría de los casos, lo que se hace es que se alerta sobre el uso de este mundo digital desde un punto de vista que es como muy delictivo y policial, ¿no? En vez de tomar un punto de vista que sea más educativo que sería el que nos podría ayudar o podría ayudar a las peques, ¿no? A realmente analizar la raíz de las violencias que se pretenden prevenir. Entonces, al final, alertando solo sobre la parte más tecnológica, por así decirlo, es como si fueran las tecnologías las que tienen la culpa, pero no las personas, o sea, se olvida que hay personas detrás de esas tecnologías que son quienes realmente ejercen esas violencias. Violencias que además ya existen en el mundo real y que son las mismas de siempre, lo que pasa es que ahora tienen otro formato. Entonces, desde esta mirada demonizadora, además, muchas veces se obvia el potencial educativo y social que también podemos encontrar en el mundo digital, ¿no? Este ha permitido compartir una cantidad de realidades, vivencias, sentires, pensares, ¿no? Que antes eran impensables y estaban encerradas dentro de muchos armarios. Entonces, en este escenario, ¿yo qué veo? O qué propongo, ¿no? Una educación sexual que sea integral, ¿no? Como una herramienta clave que, además de aportar información y permitir aprendizajes, desaprendizajes, y como no desaprendemos sin aprender algo nuevo, pues reaprendizajes, pero además de todo esto, también habilita la agencia, ¿no? Es decir, ofrece unos marcos para que infancias, adolescencias y juventudes puedan elaborar sus propias ideas y preferencias respecto a las sexualidades, ¿no? También que puedan decidir las formas de habitar o no habitar en lo digital en cuanto, sobre todo, a cómo vivir sus sexualidades, qué implica esto, qué compartir, qué no, etcétera. Entonces, la educación sexual integral acompaña el deseo de saber, permite ponerle voz y además cuerpo, y lo legitima y lo cuida. Entonces, a través de la ESI, la curiosidad es como una forma, se entiende como una forma de conocimiento, o yo lo entiendo como una forma de conocimiento que es situada, ¿no? Y en este sentido me gusta pensar que la ESI posibilita como una especie de justicia epistémica en el sentido que desecha la mirada adultocéntrica que entiende que las peques solo pueden acatar conocimientos, no solo pueden recibirlos, no son como meros receptores pasivos. eh, y entiende otra cosa, ¿no? Entiende que cuando una peque está preguntando sobre el placer, sobre identidad, afectos, no es que esté desafiando esa
autodada autoridad adulta, ¿no? Sino que está produciendo saberes también. Entonces, pienso que necesitamos escuchar a estas peques, saber qué es lo que les intrigan, qué quieren compartirnos, porque aparte saben mucho más de lo que normalmente pensamos que saben, ¿no? Entonces, si solo miramos desde nuestra experiencia, lo que nos ocurre es que podemos pasar por alto además muchas situaciones que estas peques viven y que podrían intervenirse o ser acompañadas en su intervención, pero muchas veces, como estamos aquí en nuestro mundo súper adulto, ni siquiera las vemos ni accedemos, ¿no? a identificar esas situaciones. Entonces, las peques no necesitan que les digamos únicamente lo que está bien o lo que está mal, necesitan explorar el porqué de qué cosas son aceptables o no, qué cosas son aceptables para ellas o no, y saber también cómo actuar, ¿no? Y aquí es donde sí que podemos acompañarles, ¿no? A través del desarrollo de herramientas para ir trabajando, ¿no? Que se conviertan en sujetas de iniciativas de cambio y transformación social un poco más amplio. Entonces, em, creo que ya no solo, o sea, creo que tenemos que entender que vivimos en una era que es un poco más postdigital, en el sentido en el que lo digital y lo no digital están entrelazados y funcionan de manera muy conectada, ¿no? Lo que afecta a un mundo afecta al otro. Entonces, educar en sexualidades en este escenario postdigital no puede quedarse en una postura de proteger desde el miedo del uso de las redes y del Internet, sino que tenemos que acompañar y reconocer que las infancias, adolescencias y juventudes también tienen deseos y saberes en un viaje recíproco de conocimiento, ¿no? Porque nosotras también aprendemos de lo que ellas saben y nos van enseñando. Y a través de programas de educación sexual integral que sean prolongados en el tiempo y se adapten a cada etapa educativa, podemos acompañar en ese habitar, ¿no? Que decía antes, el mundo digital y entenderlo sobre todo desde las sexualidades. Digo, un programa prolongado en el tiempo porque muchas veces lo que suele pasar es que vienen un día, te dan una charla y luego ya nunca más te han visto, no vuelves a saber nada de la educación sexual en algo que es tan importante como real y que vivimos todos los días, ¿no? Entonces, sí quería como dar algunos ejemplos, ¿no? Si, por ejemplo, educamos en diversidad corporal, de género, de origen, de gustos, de deseos, podemos crear una conciencia y una mirada crítica que sea capaz de identificar, por ejemplo, los cánones de belleza o las estéticas que son hegemónicas y que circulan por las redes y las ficciones pornográficas. Luego también que puedan identificar cuándo se da una hipersexualización y de qué cuerpos, que sepan identificar situaciones de capacitismo, gordofobia, racismo, etcétera. Si trabajamos la autoestima, ¿no? Ese valor personal que es tan importante, desde el que aprender a cuidarnos, a querernos, cultivar ese amor propio, ¿no? Un autoconocimiento que sea corporal y emocional, pues podemos acompañar a que las identidades digitales, que además son como tan importantes, dejen de ser como meras identidades performativas, ¿no? En el sentido de que entiendan que la identidad y su personalidad no únicamente tienen que verse reflejadas a través de la imagen o del contenido que publican en las redes sociales. Si cuidamos el respeto a la intimidad, que este es otro temón, pueden ir aprendiendo qué es lo que es privado, ¿no? Y sobre todo lo que es privado en un espacio tan público como son las redes sociales. Entonces, así podemos prevenir situaciones de sexpredding, de grooming, de sextorsión. Se trata, ¿no? De que a través de la ESI las peques sepan qué implica proteger su privacidad, ¿no? Y su intimidad que lo hacen además más de lo que creemos, tienen sus propios códigos a través de memes y de emoticonos y demás, que a lo mejor no entendemos porque estamos un poco fuera de esa actualidad más digital, ¿no? Pero que también existe, ¿no? Si hablamos de deseo y de consentimiento como valores que son esenciales en cualquier relación y sobre todo en las relaciones sexoafectivas, es una manera muy directa, pienso, de combatir la narrativa predominante y ficticia que vemos en el porno totalmente todo el rato, que además es una de las primeras explicaciones que supongo que lo explicará la compañera después, que habla sobre narrativas pornográficas, que es como de los primeros accesos que tenemos para conocer y aprender, o más bien desaprender sobre sexualidades, ¿no? Entonces, así permitimos que otras formas de relacionarse sean posibles desde el buen trato, la comunicación, la asertividad, los cuidados, bueno, cosas locas. Entonces, bueno, pienso que al fin y al cabo lo digital va a seguir existiendo,
O sea, muchas veces va a seguir siendo accesible a las peques, aunque les pongamos pines o les bloqueemos las entradas, todo, ¿no? Y que al final el mundo digital es un territorio más en el que se disputan identidades, deseos, erótica, conocimientos, información, desinformación. Entonces, al final, la educación sexual integral para mí se convierte en una herramienta clave para no vigilar o castigar, en el sentido de que a través de ella podemos co-construir sentidos y lenguajes en torno a las sexualidades, ¿no? Y bueno, es valorar, ¿no? Y crear como nuevas formas de estar y ser en un mundo que inevitablemente va a seguir atravesado por las pantallas. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marina. Ha sido muy interesante. Gracias de verdad. Os recuerdo que si tenéis cualquier pregunta, cualquier comentario, lo podéis escribir por el chat y al final lo leeremos y conversaremos sobre ello, ¿vale? Bueno, pues la siguiente es Esther. Cuando quieras, puedes comenzar. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Esther. Estoy haciendo el doctorado de criminología en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y bueno, nada, en primer lugar, daros las gracias por este espacio y felicitar a Marina, que creo que la ponencia está bastante ligada a la mía. Y me ha gustado mucho, la verdad. Creo que la asertividad y los cuidados es bastante más importante, especialmente en los más chiquitos. Y bueno, yo había preparado una pequeña presentación por tener un apoyo. Entonces, nada, voy a ver si lo puedo compartir. A ver. Aquí. Vale, ¿me podéis decir si se ve? No sé si se está viendo. Sí, sí se ve. Sí, se ve, se ve. Vale, vale, perfecto, genial. No sé si a mí se me ve, la verdad, no tengo ni idea. A ver. Vale. Bueno, nada, pues a ver, para comenzar, bueno, yo quería profundizar en el impacto que el consumo de la pornografía puede tener en la construcción de la educación sexual de los jóvenes, que como ya bien comentaba Marina, es lo más importante porque es donde comienza todo. Y realmente si preguntamos hoy en día a cualquier adolescente que dónde ha aprendido lo que es el sexo, la mayoría nos va a decir que en Internet. Y muy pocos habrán tenido alguna charla de educación sexual en el instituto que realmente tampoco les va a servir de mucho. A los 12 años, muchos de estos adolescentes ya habrán visto más escenas de sexo que cualquier otra generación, pero no habrán tenido ninguna conversación acerca de lo que es el consentimiento. Pero ¿qué pasa cuando realmente la pornografía se convierte en el manual de la educación sexual de estos menores? Con esta ponencia pretendo analizar cómo el consumo moldea la forma en la que estos jóvenes entienden el deseo y el consentimiento y las consecuencias que esto realmente tiene en la manera de relacionarse entre ellos. En mi caso, yo he hecho una ponencia un poquito más de base teórica en cuanto a los conceptos, teniendo en cuenta también la cobertura jurídica que tiene la violencia sexual en España. En este caso, la pornografía, aquí tenemos que entender que es toda representación explícita de carácter sexual, ya sean fotografías, revistas, material audiovisual, etcétera, que busca provocar excitación sexual. Pero desde mi punto de vista, para analizarlo, tenemos que ser totalmente despenalizantes acerca de pues, estas actrices que participan en las filmaciones, y solo debemos analizar el consumo realmente de estas actividades, porque no sabemos la situación que han tenido ellas para llegar ahí. En este caso, como ya os digo, yo me he centrado un poco más en la literatura académica y en datos empíricos, y el fin último de esta ponencia es señalar la urgencia de la educación sexual de calidad y además de la creación de una línea de investigación que se acerque al consumo de pornografía y que se centre en analizar cómo los discursos configuran la sexualidad de los jóvenes. En este caso, por introducir un poquito el marco teórico, me gustaría comenzar definiendo qué es la violencia sexual, que me parece que es una cuestión bastante importante. Según la OMS, en 2021 se entendía como violencia sexual cualquier acto sexual, tanto su tentativa como provocado, mediante coacción por otra persona, independientemente de su relación con la víctima, comprendiendo así la violación.
También, además, la ONU, en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en el 93, definió la violencia de género como todo acto de violencia que pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico, incluida coacción, amenazas o la privación de libertad. En España, además de las normativas internacionales, también hay una serie de cobertura jurídica que, como por ejemplo la Resolución 2306/2019 del Consejo de Europa o la Ley Orgánica 10/2022, que es bastante más reciente, de garantía integral de la libertad sexual. Yo, acudiendo a los datos proporcionados por el Ministerio de Igualdad en 2020, menciono a lo largo de la ponencia varias cifras que me parecen bastante importantes. En primer lugar, en esta encuesta, el 13% de las mujeres mayores de 16 años que votaron habrían sufrido violencia sexual, que esto es bastante importante porque al final la han sufrido durante la adolescencia. Yendo un poco a la revisión histórica del término de la pornografía, tenemos que señalar que la pornografía se ha ido transformando. Las primeras imágenes sexuales ya se remontan a hace 40.000 años con la Venus de Hohenfels, que seguro que todas sabéis cómo es, que es la figura femenina que tiene grandes atributos sexuales, y se ha ido evolucionando. En Occidente, durante el arte medieval, empieza a tener un componente erótico, pero debido a los tabúes que había en la época y a lo que se consideraba como obsceno, este arte termina en una condena y en una censura donde la pornografía acaba siendo clandestina. Después, la cultura occidental se caracteriza por el choque de las raíces grecorromanas y la apertura sexual que tenían y la moral ascética del judeocristianismo. Más adelante, durante los siglos XVIII y XIX, el sexo se entiende solo con fines demográficos, de natalidad y de fertilidad, hasta que más tarde se elaboraron varias pruebas, como el test de Hicklin, que, en lo que se centraba era en considerar si ese material, más allá de tenerlo con fines demográficos, si se centraba en si era obsceno o no, considerando obsceno todo aquello que pudiera depravar o corromper al ser humano. En esta línea, ya más cerca de nosotras, en el siglo XX se realizaron también varios juicios para diferenciar lo que era obsceno y poder castigarlo, ya que el interés en esta penalización del material pornográfico se basaba en el potencial peligro de realizar actos que estuvieran contrarios a la moral de la sociedad. Especialmente, esto cambió en la Revolución Sexual de Estados Unidos durante la década de 1960, donde ahí también se describieron los patrones de lo aceptable o no, pero se llegaron a reproducir películas pornográficas como Deep Throat, que supuso un récord de audiencia y de liberación, al que, por supuesto, se opuso el feminismo de la segunda ola con el movimiento antipornográfico, porque lo que buscaba era huir de la opresión, de la cosificación sexual y del trato deshumanizado a mujeres. Aquí seguro que también las conocéis, pero grandes exponentes fueron McKinnon y The Working. Más tarde, en la década de 1990, el feminismo de la tercera ola pretende alcanzar la libertad sexual sin precedentes y aparecen las Feminist Sex Wars, que eran unos debates colectivos que había entre mujeres feministas. Lo que buscaban era hablar de sexualidad y un poquito definir si esas prácticas sexuales influían en la dominación o en la liberación. Sin embargo, durante este proceso claramente hay una dualidad entre la agencia y la victimización de la mujer, hablando de pornografía feminista o alternativa, que estaba en oposición de la pornografía mainstream con el carácter degradante que conocemos hoy en día. Actualmente también hay quienes argumentan a favor de la libertad de expresión, legitimando la perpetuación de esta industria, llegando a pensar que la pornografía pues, es una forma saludable de explorar y de expresar su sexualidad, dando derecho a los ciudadanos a consumir y crear contenido y, por supuesto, sin tener en cuenta que hay menores que pueden acceder a ello y que esto es muy problemático. Con esta disponibilidad de la pornografía y de la globalización y el acceso a Internet, lo único que se consigue es la sexualización del cuerpo femenino y la explotación de mujeres y niñas. En este sentido también me gustaría desarrollar un poco más esta cuestión del feminismo de la segunda ola y el rechazo que hubo a la cosificación sexual y a la pornografía. Aquí me parece importante también señalar un estudio que se realizó por Griffith y Adams, que era ¿por qué convertirse en actriz porno? Aquí se expusieron resultados que realizaron a más de 150 actrices de todo el mundo de la pornografía,
y se explicaron los aspectos positivos y negativos que estas actrices consideraban. En este sentido, se destacaron cuestiones negativas como la explotación, claramente, y las enfermedades de transmisión sexual. Y también se confirmó que la mayoría de las actrices empezaron a involucrarse en esta industria por tres razones. Primero, la atención, el dinero y el sexo. Por ello, me parece que es de vital importancia incluir la pornografía como una categoría más dentro de la explotación sexual, asociándolo especialmente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que provocarían relaciones desiguales de poder, como también comentaba la compañera. Si los jóvenes visualizan contenido donde el consentimiento ni siquiera se plantea, ni son conscientes de las condiciones socioeconómicas que tienen estas actrices, tampoco sabrán discernir realmente cuando en una relación sexual el consentimiento pueda estar condicionado porque van a estar reproduciendo patrones que han visualizado y que en ningún momento se ha planteado si en estas escenas hay consentimiento o no. Por otro lado, también por hablar un poco del impacto económico de este sector, tenemos que tener en cuenta que la economía sumergida de este tipo de actividades, tanto la pornografía como la prostitución, pues hace que las cifras no puedan ser reales y que varíen. En 2003 hubo un estudio de la Universidad Jaume I que se llamaba El negocio de la pornografía, donde se recogió la existencia de unos 80.000 sitios web con contenido pornográfico y se señaló que estos generaban más de 1.000 millones de euros y la palabra sexo también aparecía en los buscadores 5 millones de veces diariamente, teniendo acceso a ello los menores de edad sin ningún tipo de filtro. Señalar también que según varios autores la industria mueve unos 100.000 millones de dólares al año, siendo más del 10% procedentes de Estados Unidos. Y en base a los datos publicados por HUM, que se pueden ver, los usuarios que más consumen pornografía son de Estados Unidos, de UK, de Francia, de Japón y de México. Esta industria contribuye a la economía mundial y el 12% de páginas web tienen contenido pornográfico. Como ya estaba diciendo, este consumo, al igual que todo lo relacionado con la sexualidad, siempre se ha considerado un tabú. Sin embargo, el aumento de su consumo lo único que está llevando es a una sociedad hipersexualizada y carente de una buena educación sexual, como también comentaba Marina. Por ello, creo que es necesario analizar la influencia que esto va a tener en las relaciones de los jóvenes. Con esta globalización, se ha logrado también que la media de edad con la que los jóvenes empiezan a consumir pornografía o a buscar contenidos sexuales en Internet haya bajado. Aquí en España al principio se empezó a cifrar en unos 12 años, pero el Ministerio de Igualdad en 2022 situó el primer acceso a los 10 años. En esta encuesta, el 68% de los jóvenes había visto pornografía antes de los 15 años, el 45% entre los 12 y los 15 y un 6% antes de los 8 años, que son unas cifras verdaderamente alarmantes. El 30% de los jóvenes había tenido problemas con su entorno por consumir pornografía debido a la ansiedad o a la ira que le provocaba. El 40% había reconocido que afectaba negativamente a ámbitos importantes de su día a día y el 23% había intentado reducir su consumo aunque no lo había conseguido. La ausencia de una educación sexual integral en España, unida a la falta de experiencias sexoafectivas que son necesarias en la adolescencia, perdón, implica que estos no adquieren una visión crítica de la realidad sexual y van a seguir reproduciendo conductas que observan en la pornografía violenta, sin darse cuenta si realmente hay un consentimiento o no. En este sentido, en esta ponencia, yo creo que hay tres ejes principales sobre los que se vertebra. Uno que es que la pornografía actúa como un agente socializador de los jóvenes hoy en día. Otro, que hay unas diferencias claras en cuanto a los roles de género entre hombres y mujeres que consumen porno. Y por último, las representaciones del consentimiento. Así, este fenómeno moldea la construcción de los imaginarios sobre el deseo, el consentimiento y la sexualidad. Y al actuar como un agente socializador y pedagógico, los discursos pornográficos influyen en cómo se configura esta sexualidad, reforzando los roles de género, con conductas de dominación y de sumisión. Aquí en este sentido el género es el elemento central en la construcción de la identidad sexual porque, como ya decía, los varones reproducen comportamientos dominantes y muchos adolescentes terminan por interiorizar y normalizar conductas de sumisión que en ningún caso harían.
En estos datos que proporcionó el Ministerio de Igualdad, el 97% de los varones a los 16 años ya había buscado pornografía en Internet, frente al 78% de las mujeres. Y el 68% de los adolescentes afirmó que había visto pornografía en los últimos 30 días, habiendo una clara diferencia de género con un 81% de hombres y un 40% de mujeres. Esto yo también lo he querido comprobar y realicé un cuestionario al que participaron 205 personas, 124 mujeres y 78 hombres, con una moda de edad de 25 años. Y aquí también se vio una clara diferencia de género, pues en cuanto al consumo de pornografía, el 83% de los hombres votó que sí y el 32% de las mujeres fue la que votó que sí. Ambos coincidían entre que la edad media de inicio de consumo fue sobre los 12 o los 14 años. Y en cuanto a la frecuencia de consumo, el 61% de las mujeres que votaron no consumían, lo había buscado de manera puntual, frente a los hombres que prácticamente todos consumían de manera habitual, el 23% más de 3 veces a la semana, el 16% a diario y el 10% una vez a la semana. Esto por dejar también estas cifras. Luego, por último, quería hablar también del consentimiento, que aquí se ve distorsionado o difuminado porque en estas prácticas se normalizan situaciones donde la negociación es nula o directamente donde se erotiza que no se dé ese consentimiento, produciéndose violencia sexual y provocando que los menores que lo visualizan adopten conductas violentas. Además, tendrán unas expectativas en base al contenido observado que luego no van a ser reales y habrán aprendido unos patrones que tendrán una consecuencia directa en sus relaciones personales. Con esta ponencia se pretende señalar la casuística del consumo de pornografía y subrayar la urgencia de promover respuestas sociales que fomenten una educación sexual crítica y de calidad, que sea capaz de confrontar las narrativas de la pornografía y que advierta los riesgos, invitando a repensar los marcos regulatorios existentes, que quizás sean un poco escasos, y dotando a la juventud de las herramientas necesarias para conocer su sexualidad, porque esto es necesario, pero sin que reproduzcan conductas violentas. Y ya para concluir, nada, por señalar así las cuestiones principales, como ya hemos dicho, la pornografía modela la sexualidad desde una lógica patriarcal, donde el consentimiento puede estar implícito, pero no está negociado ni es real. Hay que señalar la urgencia de promover la educación sexual integral y crítica, dotándoles de la capacidad de decidir sobre su cuerpo y su deseo. Aunque la pornografía actúa como un agente socializador, no es una simple industria, sino que se convierte en una pedagogía de la sexualidad que enseña quién domina y quién obedece. Y eso cala en la sociedad, donde los hombres perpetúan la virilidad y las mujeres la sumisión, complaciendo a la otra parte y, lo que es más importante, dejando de lado su propio deseo. El consentimiento no se negocia, se erotiza, como ya he dicho. No hay preguntas durante el sexo. Los jóvenes no lo identifican ni aprenden estas señales. Especialmente en la pornografía más violenta, donde al erotizar la violencia hacia el cuerpo de la mujer, este deja de ser un sujeto de deseo con agencia propia, sino que pasa a ser un objeto de consumo para los hombres, reproduciendo los símbolos de poder. Cabe señalar también que es muy grave la edad de inicio de consumo, que sea tan baja, pues ningún niño debería tener acceso a contenido de este calibre. Siendo realistas, la pornografía no va a desaparecer menos de un día para otro, pero frente a esta globalización, limitar el acceso a este tipo de contenidos de los menores debería ser un mínimo y se debería establecer un sistema de verificación de edad que fuera eficaz, no que te permitiera entrar si tú marcas que sí que eres mayor de 18 años. En este tipo de páginas web, aunque los datos quedasen cifrados, un mínimo debería ser identificarse con un documento nacional de identidad, como en las plataformas de suscripción de pago, que aunque no evitase el consumo, por lo menos permitiera proteger un poco más a los menores. El acceso tan temprano puede hacer que los adolescentes no tengan una visión crítica de la realidad ni las experiencias necesarias como para no reproducir los patrones que se observan en la pornografía violenta, pero realmente los estudios que estamos haciendo no pueden establecer una relación causa y efecto 100%, porque también entran en juego otros valores como el apoyo social que tengan en su entorno, la educación que tengan, los valores éticos. Por ello, en definitiva, como también apuntaba la otra compañera, no se trata de negar la sexualidad, sino de enseñar a los jóvenes y entender que deben conocer y explorar tanto su deseo como su consentimiento, pero para ello advertir del impacto que el consumo de la pornografía tiene, sobre todo en edades tempranas, y proporcionar una educación sexual de calidad, evitando que basen su conocimiento en relaciones de poder desiguales, donde el cuerpo de las mujeres se mercantiliza para el placer masculino.
Por ello creo que el debate sigue abierto y que este tipo de espacios son muy necesarios. Y ya estaría. Muchísimas gracias, Esther, por tu aportación. Si queréis, bueno, recuerdo que el chat está abierto para preguntar o abrir debates, sí, que las abriremos después cuando acaben todas. Podemos seguir con Melina cuando quieras. Bien. Bueno, me presento primero. Mi nombre es Melina Antoniucci. Yo soy de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de Argentina. Estoy muy contenta de participar de este panel. Soy licenciada en Sociología y soy doctora en Comunicación, y en esta oportunidad vengo a presentar algunos de los trabajos, de los resultados de mi tesis doctoral en Comunicación que realicé y defendí este año. Así que, bueno, voy a empezar. También trabajo en el grupo de estudios sobre género, familia y subjetividades, y soy docente de la Facultad de Humanidades y de la Facultad de Medicina, acá en Argentina. Y en este caso vengo a presentar resultados de mi tesis en lo que tiene que ver con acceso a redes sociales y narrativas digitales. Mi presentación se llama Mi educación sexual fue YouTube, narrativas digitales de jóvenes transmasculinos en Argentina. Voy a presentar un poco el contexto de esta investigación, la metodología que utilicé, el marco y el referencial teórico, los resultados y algunas discusiones para seguir pensando. Un poquito del contexto que me parece importante poder mencionarlo aquí. En principio, en Argentina, a partir del año 2012, tenemos una ley de identidad de género que fue sancionada después de muchas discusiones en torno a las problemáticas feministas de nuestro país, y esa ley, dos conceptos importantes que me parece remarcar y que van a ser fundamentales para el desarrollo de mi trabajo, inician dos procesos: el proceso de despatologización y desjudicialización de la identidad trans. Esto significa que no hace falta más que la sola voluntad para poder acceder a tratamientos de modificación hormonal y quirúrgica, a la identidad de género en el DNI y a la salud en términos generales. Y por otro lado, la ley de educación sexual integral, que obliga a los establecimientos educativos a transversalizar la educación sexual en todas las currículas educativas. Esto son dos leyes, es importante remarcar eso porque tienen peso de ley en nuestro país, pero no siempre se cumplen, como podemos observar a lo largo del trabajo de investigación. Y por otro lado, otro de los puntos importantes tiene que ver con las discusiones feministas que han ido surgiendo en Argentina a partir efectivamente del año 2015, donde encontramos un resurgimiento de esas discusiones feministas que pasaron de lugares, podríamos decir, más pequeños y más de nicho a espacios en torno a la discusión pública. Los principios de Yogyakarta también, que despatologizan a la identidad trans desde una perspectiva de derechos humanos y que son en nuestro país tratados internacionales al que nuestro Estado argentino adhiere. ¿Por qué explico todo esto? A riesgo de sonar un poco aburrido, porque me parece importante que las preguntas que yo realizo en mi investigación doctoral están enmarcadas en ese marco jurídico. Voy a presentar muy brevemente la metodología. Trabajo desde una perspectiva cualitativa, con entrevistas en profundidad, y mi recorte es entrevistas a jóvenes de entre 18 a 35 años. La categoría con la que trabajo y el sujeto con el que trabajo en esta investigación son jóvenes transmasculinos. Mi categoría es la transmasculinidad. Yo la utilizo como un término hiperónimo, o sea, es decir, como un término paraguas, en donde encuentro jóvenes transmasculinos, encuentro transmasculinidades, encuentro varones trans, encuentro transmasculinos maricas, encuentro varones, encuentro varones trans, digo, ¿no? Es como, ese es un paraguas identitario sobre el que me hago mi pregunta de investigación. Y otro dato que me parece importante tiene que ver con una perspectiva situacional. ¿Qué significa esto? Yo vivo en una ciudad que es una ciudad balnearia.
Es una ciudad turística, es la ciudad turística más importante de Argentina. Entonces, el escenario de la playa se vuelve, del balneario, de ir a la playa, de meterse al mar, se vuelve un espacio de socialización importante en mi trabajo de investigación, y por eso las coordenadas en cómo se construye ese cuerpo trans adquieren una relevancia particular en la ciudad en donde yo vivo y realizo esta investigación. El marco teórico desde el cual parto, una perspectiva comunicacional, porque ya comenté que soy doctora en comunicación, trabajo con la teoría queer y los estudios de género y sexualidades, pienso la biomedicalización de los cuerpos, pero desde la perspectiva de los estudios de género y de sexualidades, trabajo con los estudios críticos de masculinidades, porque estoy pensando el horizonte político de la identidad transmasculina, y también trabajo con los estudios de transexualidades en Argentina y en América Latina. Las preguntas que guiaron mi investigación, me pregunto cuáles son los desafíos y las estrategias que construyen estos jóvenes transmasculinos en relación a los ideales regulatorios de masculinidad. Hay un ideal de cómo tiene que ser un cuerpo masculino y me pregunto qué proceso de negociación realizan estos jóvenes para acceder a ese cuerpo. ¿Con qué estrategias y qué desafíos presentan estos jóvenes al tensionar este binomio de ser un varón trans visible y pasar como un varón trans cis? Es decir, no demostrar de alguna manera que son varones trans. Y la pregunta que me lleva a presentar esta parte de mi investigación doctoral tiene que ver con pensar las narrativas digitales y de qué manera se accede a estas narrativas digitales para construir esa corporalidad trans. Lo que yo veo en mi investigación tiene que ver con pensar la corporalidad trans, la idea de la masculinidad hegemónica, el consumo de testosterona, que es la tecnología biomédica a partir de la cual se accede a esta corporalidad trans, y cómo eso se construye y se alimenta a través de narrativas virtuales. Específicamente, yo trabajo con la plataforma de YouTube. Lo que yo veo en esta investigación es que YouTube y las narrativas virtuales aparecen como espacios de aprendizaje colaborativo que reconfiguran de un modo particular las fronteras entre lo público y lo privado, lo colectivo y lo personal de esta construcción identitaria. Pero también lo que veo es que estas plataformas digitales son un marco definitorio a través de las cuales las identidades trans de estos jóvenes con los que yo trabajo logran identificarse por fuera de la norma heterosexual, y en estas mismas plataformas estos jóvenes se hacen inteligibles en y a través de las tecnologías, en y a través de las plataformas virtuales. Me parece interesante en este punto remarcar que también, de alguna manera, estas plataformas virtuales comienzan a reemplazar esos espacios tradicionales en donde estos jóvenes podían presentar algunas preguntas o algunas dudas en torno a su identidad. Es decir, que antes teníamos la escuela, teníamos los referentes educativos e inclusive teníamos las familias o los propios espacios que los jóvenes construían, y hoy en la actualidad esos espacios son los espacios digitales, específicamente, como mencionaba y como tal yo lo trabajo, los youtubers o los influencers de YouTube y la plataforma de YouTube. Como decía, estas narrativas autobiográficas de estos jóvenes impactan en categorías tradicionales en relación a cómo pensamos el acceso a la salud, el acceso a la ciudadanía y el acceso a la salud. Específicamente, transforman la categoría de pacientes, porque vemos que estos jóvenes acuden a las consultas médicas con un bagaje y con una información que muchas veces ni siquiera los propios profesionales de la salud tienen.
Entonces transforman esta categoría de pacientes y esta categoría de usuarios también del sistema de salud. Ya no nos encontramos con un usuario o un paciente que no sabe nada sobre su proceso de salud de enfermedad, y también transforman las categorías de ciudadanía, tradicional para pensar el acceso a la salud, el acceso a la ciudadanía, y efectivamente la estamos pensando en la actualidad desde estas coordenadas digitales. Como decía, estas plataformas y estas narrativas biográficas se construyen en espacios de referencia para estos jóvenes, también en espacios de acompañamientos que antes no existían, pero también alerto sobre una creciente transnormatividad. Ahora voy a explicar brevemente a qué me refiero con eso, y algunas advertencias que sí tenemos que tener en cuenta para pensar la conformación de estas plataformas virtuales. Algunos ejemplos que quería dar para poder compartir aquí, cuando empiezo a preguntar sobre qué tipo de consumo existía en Internet y empieza a aparecer Internet como un espacio de socialización importantísima para estos jóvenes, me encuentro con algunos testimonios que quería compartir aquí que me parecen interesantes para ilustrar mi trabajo de investigación. Uno de los jóvenes me cuenta y me dice que para mí el celular, YouTube e Internet fue todo. No sé cómo explicarte, fue de alguna manera mi compañía a lo solitario, fue mi secreto. Yo me acostaba y todo lo que a mí me daba vergüenza preguntar, lo preguntaba en Internet. Preguntas como, ¿qué es ser un varón trans? ¿Cómo te das cuenta que sos trans? ¿Qué significa ser trans? Como decía anteriormente, tal vez estas preguntas antes estaban en espacios en torno a la salud, en torno a las desigualdades, en torno al acceso a la identidad en la escuela, en las familias, en referentes educativos. Ahora esas preguntas se realizan en YouTube. Son esos espacios en las narrativas digitales. Y también otro testimonio interesante donde uno de los jóvenes me cuenta que lo audiovisual generó el no sentirme juzgado por lo que buscaba. Mi historial de Internet es mío, ahí se construye, ¿no? Como un historial, como algo personal, las propias búsquedas construyen mi intimidad y mis preguntas son mis preguntas. Quien me responde en un video no sabía quién era yo. Ahí aparece un ámbito de lo privado, específicamente en torno a estas narrativas digitales. Ahí ya, se pasó, perdón. Otro de los aspectos que... Ahí está medio... Bueno. Se está viendo bien ahí, ¿no? Sí, o sea, se ve bien, pero se ve que estás pasando las diapositivas con... Sí. Ahora, Ahí, ahora sí, ahí, ahora sí. perfecto, muchas gracias. Se empezaron a pasar rápido, no me di cuenta. Por otro lado, otro de los puntos que analicé es cómo estas plataformas se construyen en un acompañamiento y en una referencia, donde sí los jóvenes, más que respuestas, muchas veces van a buscar algunas preguntas que ellos no han podido hacerse en otros ámbitos. Y de qué manera, por eso la presentación llevaba el nombre de mi ESI fue YouTube, de qué manera esta referencia y este acompañamiento sustituye a esta educación sexual que debería brindarse en los colegios, por ejemplo. Uno de los entrevistados me dice, yo más o menos me eduqué mirando videitos de temas de orientación sexual, género, salud sexual, educación sexual también. No aprendí nada en el colegio. Ahí vemos este proceso de sustitución o de reemplazo de una institución educativa que debería brindar esta información a una plataforma virtual que efectivamente la brinda. Y después como también esto que mencionaba recién en relación a acceder a las preguntas. No tanto hacer preguntas y que YouTube me brinde respuestas, sino sobre todo poder acceder a preguntas que estos jóvenes jamás se habían hecho. Estaba mirando videos de YouTube, me encuentra
uno de los entrevistados y él me estaba haciendo mención justamente a un youtuber español que acá es bastante conocido entre los jóvenes trans, y este youtuber se estaba cuestionando sobre su género, se lo preguntaba y ahí me abrió los ojos. Algo en mi cabeza me decía, estas preguntas me resuenan, me dice este joven. Y de ahí seguí con YouTube, aunque al principio era todo muy raro. No era tan común que haya tanta gente trans, yo pensé que era el único en el mundo. Aparece esta idea de referencia y esta idea de comunidad colectiva. Yo pensé que era el único en el mundo y a partir del acceso a YouTube me doy cuenta que hay mucha gente, no solamente en Argentina, sino en varios países del mundo, con esta misma pregunta en torno a la identidad de género. Sin embargo, algo que sí, y para ir finalizando mi presentación, me parece importante dejar en claro, y es algo que también arrojó mi pregunta de investigación, tiene que ver con que ese mundo de YouTube y ese mundo de las narrativas biográficas, digitales, no siempre se presenta de una manera diáfana, de una manera transversal e inclusive de una manera colectiva, sino que lo que yo encuentro es que también ahí, en ese espacio, se construye una transnormatividad, yo diría llamarlo transnormatividad en torno al cuerpo trans. ¿Qué significa esto? Repongo uno de los testimonios que me parece importante para poder entender este concepto. Uno de los jóvenes me dice, me acuerdo que veía fotos del antes y el después y a mí me volaba la cabeza. ¿Entendés? El antes y el después de la hormona. Y era pensar, yo quiero eso, quiero eso. Veía las imágenes y decía, es por ahí. Cuando yo observo estas imágenes, a partir de estos relatos, lo que encuentro es que hay una narración biográfica ininterrumpida, positiva, de ese cuerpo trans y atractiva. ¿Qué significa esto? Que hay una normatividad masculina de ese cuerpo, no es un cuerpo que se presenta como un cuerpo con dificultades de acceso a las hormonas, como un cuerpo no hegemónico, e inclusive un cuerpo que no está atravesado por cuestiones de raza, de clase, de género, de capacitismo, sino que ese cuerpo trans que se construye en estas narrativas digitales autobiográficas es un cuerpo generalmente blanco, es un cuerpo delgado, es un cuerpo con un ideal masculino como horizonte, y esta narrativa ininterrumpida es un cuerpo que no tiene ningún problema de acceso a la salud, tiene hormonas a su alcance y como mencionaba al comienzo, si bien en Argentina el acceso a las hormonas es gratuito, en este contexto actual en donde hay un gobierno de ultraderecha en el poder, vemos muchos problemas de acceso a las hormonas, específicamente de personas transmasculinas, porque hay un recorte en salud. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Esa narrativa ininterrumpida en este momento no está sucediendo en Argentina. E inclusive en otros países, la gran mayoría de los países, ese acceso a las hormonas no es tal como se presentaba en estos videos. Es decir, que esta masculinidad estereotipada que aparece en estas narrativas presenta al cuerpo transmasculino como una imagen deseable, prestándose a un consumo visual placentero y admirativo, pero que no representa o que no se convierte en un cuerpo trans que tiene dificultades, que muchas veces no puede acceder, e inclusive un cuerpo trans que no es hegemónico y que está atravesado por aspectos de clase, aspectos de raza, aspectos de capacitismo. Y sobre todo me parecía importante poder pensar esta transnormatividad de la manera en que esta transnormatividad va moldeando este cuerpo trans, presentándolo como una imagen deseable que no siempre sucede en la realidad. Hasta aquí algunos resultados preliminares y dispuesta a seguir compartiendo y charlando con las colegas que están acá en este Zoom. Muchísimas gracias. Podemos ir dando por finalizado el panel. Muchísimas gracias a las personas que habéis presentado hoy, a Marina, Esther y Melina, ha sido súper interesante.
y el diálogo que se ha creado después. Muchísimas gracias por participar, seguro que seguiremos en contacto. Y nada, podemos dar por finalizado, por lo tanto, este panel. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós, muchísimas gracias a Muchas todo el gracias. mundo. Chao, chao.